Muy buenas a todos, esto es una grabación corta y pega para presentaros el vídeo que vais a ver ahora, que es un relanzamiento, que es el de Swiss Army Man, tremendo titulazo. Es básicamente porque el vídeo anterior lo habían capado al haber incluido la música del videoclip Turn Down for What, del cual hablamos un poquito más para adelante. Entonces, aquí os dejo el vídeo, disfrutadlo, difundidlo, compartid y que no se diga. Vamos allá. Primero que nada, como habréis visto ya en el título, hoy vengo a recomendaros un peliculón, como pocos, que es Swiss Army Man, Navaja Suiza Humana. Esta película está protagonizada por Paul Dano y Daniel Radcliffe. Esta película tiene un presupuesto de 3 millones de dólares y tuvo una recaudación, se estrenó solamente en 2.000 cines de Estados Unidos y Canadá, recaudando allí 3 millones, 4 millones, 21. Y el resto del mundo solo recaudó 900.000 dólares. ¿Por qué? Porque esta película no se estrenó en más cines, sino que, como la de The Man from Earth, esta película realmente funcionó con el boca a boca y con descargas. Sí, una vez más, un peliculón que no llega a nuestro alcance porque digamos que la plataforma mundial de movilidad de películas, de cines y demás, no la acogió por falta de presupuesto. Pero no por eso podéis dejar de verla. Vamos allá. Esta comedia, exacto, esto es una comedia absurda dirigida por dos directores, los Daniels, que son Daniel Steinert y Daniel Kwan. Y aquí hacemos la primera referencia a la canción esta que estaba sonando, que me gustaría que fuerais a YouTube y vierais, digamos, este videoclip, ¿vale? El videoclip oficial de este tema, que era Turn Down for What. Para los que hablan inglés también como yo, sería Turn Down for What. W-H-A-T. ¿Ok? Iros para allá, mirad el videoclip, humor y bestia, y volved para acá, ¿vale? Hacedme caso, id para allá. Supuestamente ya habéis ido a ver aquel videoclip y habéis vuelto, y me gustaría hablar del tipo de guión que hacen los Daniels, ¿ok? Aquel videoclip es un videoclip dirigido por estos señores. Ellos se dedicaban a hacer videoclips, su carrera, digamos, era básicamente hacer videoclips, y en el momento lanzaron este videoclip, cuando fueron a hacer esta película, cuando fueron, digamos, a movilizar ya para empezar a recaudar todo lo que necesitaban, el dinero que necesitaban para hacer esta película, ese videoclip ya había conseguido casi 500 millones de reproducciones. Y fue una de las cartas de presentación que más tarde hablaremos de ella. ¿Solo habían hecho esto? Sí, señores, solo se dedicaban a hacer videoclips. Y esta, Swiss Army Man, es su ópera prima. ¿Pero no han hecho nada más? Sí, señores, estos señores, después de hacer este Swiss Army Man, fueron los directores de un peliculote que en 2022 estuvo nominado a 11 Oscars y ganó 6 Oscars, entre ellos Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz, Mejor Guión Original, Mejor Dirección y Mejor Película. Y esa obra era Todo a la vez en todas partes. Los directores de Todo a la vez en todas partes, con 6 Oscars ya en el lomo, fueron los directores de Swiss Army Man. Entonces, teniendo la referencia de el Turn Down for What, este videoclip que habéis ido a ver, y la película de Todo a la vez en todas partes, podéis llegar a entender qué tipo de humor, porque el Turn Down for What y Todo a la vez en todas partes no tienen nada que ver en cuanto a guión y estructura y demás, pero sí tienen ese humor absurdo de niño trasto, ¿no? Ok. Continuamos. Actualmente el Turn Down for What, si habéis ido a verlo, tiene, en aquel momento cuando estaban pidiendo los 3 millones que costó esta película, no llegaba a los 500 millones de reproducciones. Que se dice poco, o sea que eran un huevo. Pues actualmente hay un montón de vídeos, pero el vídeo oficial tiene 1.262 millones de reproducciones. Ir a verlo. La música os puede gustar más o menos, pero el videoclip es bestia y es una golosina para disfrutar totalmente. Vamos a ver. Este guión. Vale, ¿qué se ensalza aquí? El guión, una vez más. El guión. Pero no solamente eso. La música, la fotografía. Pero vamos a hablar del guión. Una vez más nos encontramos con un guión que era básicamente la carta de presentación y el motivo de que toda la gente que participaba, nada más leía el guión, decían sí. Sí. ¿Ok? Eh,
Todos menos un personaje. Hay un momento en el que sale un oso en la película, que al principio ellos pretendían, evidentemente, no traer un oso porque lo verían inviable y muy peligroso, y entonces buscaron la opción de contactar con una persona que tenía un traje de oso animatrónico. Entonces a esa persona, para convencerla, él ya puso un precio que eran $40.000 de alquilar el oso y para después, digamos, con postproducción, mejorarlo y hacerlo todo. Le pasaron el guión para ver si les cedían o si de alguna forma había forma de rebajar, y no solo no les rebajó, sino que retiró el oso y dijo: mi oso no va a valer para hacer ese tipo de proyecto tan bizarro como es esta película. Y se quedaron sin oso animatrónico, que más tarde utilizaron oso real y quedó maravilloso. Por una parte rodaron las escenas con el oso y por otra parte con Daniel Radcliffe y Paul Dano rodaron las otras partes. Nunca estuvieron juntos, pero sí que es cierto que contaban que todo el equipo de cámaras, incluso las cámaras, estaban rodeados por cables de alta tensión, en plan de por si se acerca el oso, que no pueda pasarlo, ¿vale? Que estaba domesticado, el oso estaba tal, pero animales en rodajes hay que ir con cuidado. Y por otra parte también obtuvieron el apoyo es como una institución que hay en Estados Unidos en favor de la defensa de los animales. Y estuvieron allí presentes y en los créditos aparecen y ningún animal fue herido, maltratado ni nada por el estilo. ¿Qué más? Vale, el resto de personas a los que presentaban el guión decían que sí, evidentemente, si tú lees un guión tan bizarro como este y a la vez ves el videoclip, que es bizarro, pero lo ves y dices, es que esto funciona, ¿cómo hacen esto? O sea, ahí hay unos efectos especiales increíbles, maravillosos, y es que resulta. Bueno, vamos allá. Llega el momento en el que los dos Daniels tienen que ir a pedir presupuesto, a pedir dinerito a los grandes productores. Y evidentemente tenían que redactar una carta de presentación, digamos una venta, ¿no? Pues tenían dos partes. Por una parte estaba la escena de apertura de la película, que sin hacer spoilers tiene una carga dramática bastante bestia y un momento bizarro de estos que os comento, mezclado, eh, que si tú presentas solamente el guión de eso, es posible que muchos productores se tiren para atrás. Pero claro, si esa parte bizarra de la apertura de la película, la primera escena de la película, tú la acompañas con un proyecto que ya han hecho ellos, que tiene un alcance y un éxito indiscutible, como es el videoclip de Turned Out for What, cuando tú ves eso y ves aquello, digamos, esa herramienta, esas dos herramientas juntas, son un martillo de Thor increíble. Y por otra parte, está... claro, es que aquí tengo que retroceder. Esta es la parte de la música. La banda sonora de esta película es increíble. La banda sonora de esta película surge de una idea que ellos ya tenían pensado, y era que la música de toda la película estuviera hecha a partir de las voces, del tarareo y el canto de los dos protagonistas. Y ellos, trabajando con muchos proyectos de videoclips, habían tocado con muchos técnicos de sonido, con mucha gente. Y ellos no conocían a ningún compositor, porque querían que la música de esta película fuera inédita, ¿vale? Que tuviera un punto original. Y recordaban que en uno de los proyectos, en uno de los videoclips que habían hecho en años anteriores, uno de los técnicos de sonido les había comentado y se había ofrecido que si en un futuro necesitaban algo de composición, él también componía. Y aparte de eso, ellos en varias entrevistas dicen que una de las condiciones que ellos necesitan para poder trabajar bien en equipo es que el equipo sea, aparte de grandes profesionales, grandes buenas personas. Y esta persona les vino a la cabeza porque parece ser que era maravilloso. Sin tener ninguna referencia, quisieron tantearlo porque iban muy justos de dinero y básicamente estaban haciendo trabajo, no es preproducción, es prepedir el dinero, la recaudación, por lo tanto, iban pelados o nada. Lo que hicieron fue hablar con esta persona que se llamaba Andy Hull, Andy Hull, y le tantearon diciendo, mira, no tenemos dinero, lo que te vamos a pedir es gratis, pero estamos buscando a alguien, y como tú nos dijiste que tú hacías este trabajo, para que nos haga la banda sonora de una película. No te estamos contratando, no te estamos ofreciendo nada aún, simplemente queremos que nos mande referencias. Y para que se acerque un poquito, para ver si puedes hacer lo que nosotros estamos pidiendo, te vamos a mandar el guión. Y le mandaron el guión y le sugirieron eso, pues que tenían pensado que no hubiera instrumentos, que sea fuera de voces, que los actores lo pudieran cantar y con mínimo apoyo y demás. Y además, bueno, esto lo contaré después. Entonces Andy Hall no pasó ni 24 horas, antes de 24 horas, les había mandado ya la primera composición de una canción, apoyado con una descripción del por qué este tipo de música, apoyándose con el guión. El chico estaba apasionado con el guión y que le contactaran, y resulta que ese primer tema, es que me emociona y todo, ese primer tema fue el que a día de hoy sigue siendo
el tronco de la banda sonora de esta película, de toda la película. Y es el tema que, tal cual se lo mandó en ese momento, acompaña a los créditos de esta película. Y de ese tema surgió toda la película. Ese tema, por eso he retrocedido, fue el que utilizaron, que además de la apertura, hemos dicho, la herramienta que utilizaban para pedir la recaudación era el tema de Turn Down for What, con todas las visualizaciones, más la primera apertura de la escena. Y además, añadían ese tema de música que Andy Hall les había hecho para que vieran la estética, la energía, el ritmo y el punto contradictorio de la locura más la cosa más bonita que podéis imaginar hecha de voces. Y esa era la carta de presentación. Además, también, perdón, de tener un apoyo institucional, que fue que les concedieron una beca en Sundance, la beca Dolby Digital, de ese mismo año anterior. Con eso, fueron, digamos, a presentarse para pedir la recaudación y consiguieron 3 millones de dólares. Seguimos con la música. La música hemos dicho que Andy Hall les había mandado ese tema y que los directores le habían dicho que quería que todo fueran voces, ¿vale? Digamos a capela, que se dice, todo voces. Y le concedieron que si quería utilizar algo de acústica, ¿vale? Golpes y demás, con aquello que según el guión pudieran estar rodeados de forma natural en las escenas de la película. Palos, plásticos, cosas así. Y con eso crearon una banda sonora original, preciosa, emotiva. A mí me encanta y es que se me hace un nudo de la garganta solo de recordar. Es que una vez la escuchas es muy fácil de recordar y es muy bonita. Toda la película tiene un encanto maravilloso. Además, cuentan en las entrevistas que ellos pretendían utilizar uno de los temas de Jurassic Park y que tuvieron que escribir una carta para pedir, por favor, a John Williams, el compositor de Jurassic Park, que tiene tantos Oscars y demás, que ellos querían que en un momento de la película los dos personajes tararearan una canción de Jurassic Park y tuvieron que escribir una carta de, señor John Williams, por favor, déjenos utilizar un tema suyo. John Williams no concedía derechos de ninguna de sus composiciones. Y básicamente incluso Andy Hall llegó a crear cómo sonaría la canción de John Williams en la película. Y se lo mandaron todo. Pero John Williams no concedía derechos. Además de eso, consiguieron, básicamente, la orquesta de Manchester les compusiera un tema que apoyará un montón de cosas. En los créditos veréis todo lo que hace la orquesta de Manchester. Y Andy Hall compuso todos los temas que hemos dicho, con las dos voces improvisando con Paul Dano y Daniel Radcliffe, y con algunas voces suyas y percusión, como habíamos dicho. Y nos plantamos en un momento en el que faltaba una semana de estreno, y el Danny Kwan, que por cierto, en Turn Down for What, se me olvidaba esto, el protagonista del videoclip que habéis ido a ver, ese protagonista que canta, que baila, que hace todas las locuras, es Daniel Kwan. Es uno de los directores de Swiss Army Man, que además lo hace increíble, brutal. Que ese videoclip lo dirigieron los dos, pero Daniel Kwan actuaba en ese videoclip, que es brutal también. Bueno, pues en un momento que faltaba una semana de empezar el rodaje, que ya lo habían conseguido prácticamente todo lo que querían, Daniel Kwan estaba en uno de los hoteles cerca de las localizaciones para empezar a rodar y de repente dice que era un momento muy estresante, que se les iban ciertas cosas de la mano, que estaban retocando guión, que estaban tal, y de repente empieza a escuchar en el hotel, en la habitación del hotel, empieza a escuchar una canción que era la de Jurassic Park, una canción de Jurassic Park, y flipando, abre la puerta de su habitación y se ve a su compañero de director y al productor de la película con un altavoz sonando la canción de Jurassic Park y le dicen, John Williams, por primera vez en la historia, ha concedido los derechos de la canción y les había concedido los derechos de la canción de Jurassic Park para que utilizaran el tema en Swiss Army Man. Una vez leído el guión, una vez más, y además apoyado con el resultado final de lo que iba a sonar exactamente en la película. Es que me emociona, es que es tan bonito muchas veces investigar cosas de películas y más que te gustan, porque siempre empatizas y encuentras cosas que son tan bonitas, y más si te dedicas al cine, muchas veces te encuentras muchísimas trabas. Y cuando alguien que lucha tanto como son estos y con tanto talento consigue alcanzar los sueños, es como una grandísima película.
Es que es maravilloso. En fin, John Williams les concedió por primera vez en la historia los derechos de uno de los temas de Jurassic Park para incluirla aquí. ¿Qué más? Creo que está todo dicho. Swiss Army Man, Paul Dano y Daniel Radcliffe, 3 millones. En 2000 cines, hemos dicho eso, ¿no? Que se estrenó solamente en Canadá y en Estados Unidos, solamente en 2000 cines, y que el éxito se obtuvo después mediante las descargas pirateo y el boca a boca de esta película. Comedia absurda, surrealista, cacaculo pedo pis, visual. Los directores, ¿quiénes son? Dandor for What. Vale, hay una cosa que me gustaría hacer hincapié, porque es algo que veo que la gente malinterpreta, que es cuando alguien habla sobre ficción o ciencia ficción, que parece que la gente lo confunde. Ficción, que es el caso, es básicamente cuando una historia no está basada en nada real. Es todo inventado por el autor. ¿Ok? Eso sería una historia ficción. Y dentro de la ficción puede haber un montón de temáticas, que una de ellas es la ciencia ficción. Y la ciencia ficción es básicamente cuando una historia está basada en lo que, a partir de la invención del autor, hacia dónde podría tirar la ciencia. Esto incluye viajes espaciales, viajes en el tiempo, inteligencia artificial, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con la ciencia electrónica, podemos hablar de Regreso al Futuro, ovnis, todo esto es ciencia ficción. Star Wars, Star Trek, todo esto, ¿ok? Pero la ficción no es ciencia ficción. O sea, sí tiene esto, pero no tiene por qué ser, ¿vale? Esto es ficción, múltiple, no sé si sería ciencia ficción por lo que abarca de superhéroes y demás, pero cualquier película que no esté basado en hechos reales es ficción, ¿ok? Simplemente, como no paro de ver que mucha gente lo confunde, me gustaría aclarar esta parte. Y creo que me queda algo más. Sí. Sí. El objetivo de esta película, el primer objetivo de esta película, que lo dicen los mismos directores, dice, nuestra intención, que podía ser un logro cinematográfico, es que los espectadores, digamos, lograr en los espectadores que al principio de la película se rieran por un pedo y que al final de la película lloraran por un peo. Pero Miquel, ¿qué película nos estás recomendando? Una película maravillosa, entrañable, absurda. Yo creo que es una película para niños incluso, pero es que es para adultos. Tiene ese punto absurdo de caca, culo, pedo, pis visual y de chistes facilones, pero tan bien cuidados. Si veis Tartan for What, es que está todo tan bien hecho, ¿vale? Es surrealista, pero arrastrado al hiperrealismo, ¿vale? A lo cotidiano, a lo real. Pero es absurdo, ¿vale? No es real. No sé si sería incluso ciencia ficción. Es que podría ser, sí. De hecho, sí, es ciencia ficción, porque hacen cosas algunos de ellos que no es normal, que la ciencia diría esto no puede ser, ¿vale? Sí, es ciencia ficción, creo yo. Y por último, el mensaje. El mensaje de esta película, según los directores, eran dos. Uno es, se puede encontrar la esperanza en lugares insospechados. Y el dos es que se puede encontrar el amor en lugares increíbles. Y con esto creo que hemos acabado con la película de Swiss Army Man. Es un gustazo, me lo paso teta, recomendando mis películas favoritas, investigando sobre ellas, y en esta me ha costado mucho encontrar mucha de la información, no todas lo tienen fácil. Esta película no está editada en Blu-ray ni en DVD en España, con castellano. Esta película está en inglés y alemán. Eh, por favor, si algún editor ve esto, por favor, traedla, ensalzadla. En la comunidad del coleccionismo en físico la amamos, la compraríamos y no todos. Realmente la compraríamos todos los que la hemos visto, pero os animo a verla, a descargarla, a buscarla. Estuvo durante un tiempo, creo que fue en Amazon Prime, ahora no, ahora solamente se puede descargar. Buscarla, insisto, es un peliculón entrañable, bonito, único, singular. Me encanta sobremanera. Echadle un vistazo. Película de domingo de sobremesa, pero de verla entera. Disfrutadla. Muchas gracias. Una vez más, nos vemos a la próxima. Yo creo que ya va tocando un vídeo sobre interpretación. Por cierto, interpretaciones. Lo siento, me estaba despidiendo ya y continúo. Aquí las interpretaciones son perfectas. Me habréis oído decir muchas veces en un Flash, que es el podcast en el que participo, sobre interpretaciones de riesgo e interpretaciones de no riesgo. No considero, o sea, no penséis que es en plan de cuando un actor hace cosas de riesgo en escena. No hablo de eso. Es de
apostar por hacer las cosas reales, grandes y reales. Una interpretación de riesgo para mí sería esto. Es un personaje de riesgo. Quiero decir, este actor tiene que pasar sobre todo en Glass, vemos un momento de, no sé si dura un minuto, que este personaje que interpreta, o sea, este actor que interpreta a 8 personajes dentro de un personaje, en un minuto pasa por los 8 personajes. Eso es ponerse en riesgo. Es la dificultad de la interpretación a gran escala, digamos. Porque normalmente vemos a las grandes estrellas hacer una interpretación de menos es más. Y eso se trata de que la máscara facial y la gestualización corporal es mínimo y se encargan de simplemente pensar e imaginar todo lo que el personaje tiene que pensar e imaginar. Que no estoy diciendo que eso esté mal hecho, porque funciona. Y es organicidad. Si tú por dentro lo vives, la cámara te lo capta. Pero ahí no hay riesgo. Cuando tú gestualizas, cuando tú te vas a la verdad, a lo que no todas las personas son parcas y inmóviles facialmente. No podéis basaros todo el cine, toda la cinematografía de vuestro cine, toda vuestra carrera de hacer personajes parcos, porque entonces estáis imitando y no es real, ¿vale? Entonces, para mí eso no es premiable, bajo mi punto de vista. Lo premiable es cuando veo a un actor poniéndose en riesgo, saliendo de su zona de confort y hacer algo que es como malabares de la interpretación. Esto, Múltiple, el personaje de James McAvoy, en la trilogía de, bueno, él solo sale aquí y en Glass, es un ejemplo. Os traeré otra interpretación de riesgo. Ya hablaremos de la interpretación en el próximo vídeo. Vale, ¿por qué esto? Porque aquí, digamos que uno de los dos personajes, por obligación, por el personaje, hace una interpretación bastante lineal. Pero cuando veis el tipo de interpretación lineal, que es porque el personaje realmente no puede hacer otra por sus condiciones físicas, de repente ves, es que el riesgo está en eso ahí. ¿Cómo haces ese tipo de personaje? Y está brutal. La interpretación de esta película está muy bien. Extrañamente sin riesgo, pero es tan el otro lado, ¿vale? Tan el antagonismo de lo que yo estaba diciendo, que de repente hay un riesgo muy bestia y funciona. Aquí sí funciona. Y ahora sí, con esto me despido. Os mando muchos besotes. Que tengáis muy buena semana y hasta el próximo vídeo. Dadle a like, compartid y comentad. Chao.